Mis queridos amigos, muy buenas tardes. Es un placer estar con ustedes de nuevo reunidos. En el día de hoy va a ofrecernos la oración Martica. Entonces le voy a pedir el favor que cierre sus micrófonos y dejemos solo el de ella. Doña Marta, el micrófono es tuyo. Hipnóticos. Bueno, buenas noches para todos, bienvenidos. Quisiera que hoy especialmente nos concentráramos todos en esta oración que es elevada especialmente al Padre Celestial por la familia de Pepe, por Ketty y por todas las personas que están pasando algún tipo de necesidad en este planeta. Entonces, amado Padre Celestial, bendito Señor, el día de hoy te agradecemos por este momento que nos regala, Señor, de reunirnos como hermanos, aprender de ti, Señor, de tu revelación, a crecer cada día más, ampliar nuestra conciencia, nuestra mente. Te bendecimos y te alabamos porque tú nos cuidas, nos proteges, Señor bendito, y nos guardas siempre de todo mal. El día de hoy, Padre Celestial, queremos poner esta reunión bajo tu cuidado, bajo tu dirección, Señor, para que podamos aprender muchísimo, para que podamos, Señor, digerir esta enseñanza y que podamos ser mejores personas, nos haga mejores personas y mejores criaturas. Hoy, Padre mío, especialmente te queremos pedir por todas las personas que sufren en este planeta cualquier clase de necesidad, Señor, que seas tú consolándolas, Señor, y enviándoles a tus ángeles de fortaleza, Señor, para que les den sabiduría, para que les dé todo ese valor que necesitan para salir de todas sus dificultades, de todos sus dolores, especialmente por José Yescas y por Ketty, Señor, nuestros compañeros, nuestros hermanos que están pasando por este duelo, por este momento de dolor. Te pido que seas tú, Señor, fortaleciéndolos y llenándolos de tu amor y misericordia. Y por todos nosotros y nuestras familias aquí representadas, Señor, tú sabes de que tenemos necesidad y te queremos decir que dejamos todo bajo tu cuidado para que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. 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 Listo. Bien, gracias, Martica. Entonces, don Carlitos. Bueno, hoy nos corresponde el documento número 56, Unidad Universal. Entonces, inicio yo. Dios es unidad. La deidad está coordinada universalmente. El universo es un vasto mecanismo integrado que está bajo el control absoluto de una mente infinita. Los dominios físico, intelectual y espiritual de la creación universal están divinamente correlacionados. Lo perfecto y lo imperfecto están verdaderamente interrelacionados. Por lo tanto, la criatura evolucionaria finita asciende al paraíso en obediencia al mandato del Padre Universal: sed perfectos, así como yo soy perfecto. Los diversos niveles de la creación están todos unificados en los planes y en la administración de los arquitectos del universo maestro. Para la mente circunscrita de los mortales del espacio temporales, para la mente circunscrita de los mortales espacio-temporales, el universo puede presentar muchos problemas y situaciones que aparentemente describen desarmonía e indican ausencia de coordinación efectiva. Pero aquellos de entre nosotros que pueden observar tramos más amplios de los fenómenos universales y que han tenido más experiencia en este arte de detectar la unidad básica que subyace a la diversidad creadora y de descubrir la singularidad divina que sobrecoge este entero funcionamiento de la pluralidad, percibimos mejor el propósito divino y único exhibido en todas estas múltiples manifestaciones de la energía creadora universal. Bueno, yo creo que, pues, iniciando, no creo que haya muchos comentarios, yo creo que vamos a ir avanzando. Sin embargo, si alguno tiene una pregunta, pues bienvenida sea. Y si no, continúa Yo, dos. Claudio. Ok, listo. No, el uno me toca. Ok, Claudio. Sí, ahí vamos. ¿Se ve bien ahí? Sí, Bueno. Uno, coordinación física. La creación física o material no es infinita, pero está perfectamente coordinada. Existen en la fuerza, la energía y el poder, pero todos ellos son uno en origen. Los 7 superuniversos
son aparentemente duales. El universo central, trino, pero el paraíso es de constitución única. El paraíso es la fuente real de todos los universos materiales, pasados, presentes y futuros. Pero esta derivación cósmica es un acontecimiento de eternidad, en ningún momento del tiempo, pasado, presente o futuro. Sale el espacio o el cosmos material de la isla nuclear de luz como fuente cósmica. El paraíso actúa antes del espacio y antes del tiempo. Por lo tanto, sus derivaciones parecerían huérfanas en el tiempo y en el espacio si no emergiesen a través del absoluto no cualificado, su depositario último en el espacio y su revelador y regulador en el tiempo. El absoluto no cualificado sostiene el universo físico, mientras que el absoluto de deidad motiva el exquisito supercontrol de toda realidad material, y ambos absolutos están unificados funcionalmente en el absoluto universal. Todas las personalidades, materiales, morontiales, absonitas o espirituales, comprenden mejor esta correlación cohesiva del universo material mediante la observación de la respuesta a la gravedad de toda realidad material auténtica respecto a la gravedad centrada en el paraíso bajo. La unificación gravitacional es universal e invariable. La respuesta a la energía pura es del mismo modo universal e inescapable. La energía pura, fuerza primordial, y el espíritu puro son totalmente preresponsivos a la gravedad. Estas fuerzas primarias inherentes en los absolutos son personalmente controladas por el Padre Universal, de ahí que toda gravedad se centre en la presencia personal del Padre Paradisíaco, de energía y espíritu puros, y en su morada supermaterial. La energía pura es el antepasado de todas las realidades relativas, que están fuera del funcionamiento del espíritu, mientras que el espíritu puro es el potencial del supercontrol divino y directo de todos los sistemas básicos de energía. Y estas realidades, tan diversas como se manifiestan en todas partes del espacio y tal como se observa en los movimientos del tiempo, están ambas centradas en la persona del Padre del Paraíso. En él son una sola, deben ser unificadas, porque Dios es uno. La personalidad del Padre es absolutamente unificada. En la naturaleza infinita de Dios, el Padre, no podría existir ninguna manera una dualidad de la realidad tal como física y espiritual. Pero en el instante que desviamos la vista de los niveles infinitos y de la realidad absoluta de los valores personales del Padre del Paraíso, observamos la existencia de estas dos realidades y reconocemos que responden plenamente a su presencia personal. En él radican todas las cosas. En el momento en que os alejáis del concepto no demarcado de la personalidad infinita, el Padre del Paraíso, debéis postular la mente como técnica inevitable para la unificación de la divergencia cada vez mayor de estas manifestaciones del universo dual, de la personalidad creadora monotética original y la primera fuente y centro, el yo soy. Bueno, dejo de compartir. Si tienen alguna pregunta, algo que agregar. Bueno, sigue Martica. Todos están muy pilos o no pusieron atención. Sí, sí, señor. Yo antes, Es Carlitos, que está muy claro, es por eso. Está yo antes de extremadamente que, sencillo. yo antes de que entremos quiero hacerles una recomendación. Cuando nosotros iniciamos el prólogo, les dimos a ustedes un material inicial, ¿sí? Con unas definiciones. Los invito a que lo estudien de nuevo, porque este documento nos va a hablar de un montón de conceptos
que debimos tener claros desde el prólogo. Entonces les recomiendo que miren ese material, ¿ok? Continuemos. Listo, sigo yo. Carlitos, si eres tan amable. Listo. 2. Unidad intelectual. El Padre Pensamiento realiza la expresión espiritual en el Hijo Verbo y alcanza la expansión de la realidad a través del paraíso en los enormes universos materiales. Las expresiones espirituales del Hijo Eterno están correlacionadas con los niveles materiales de la creación por las funciones del Espíritu Infinito. Acuérdese que el Espíritu Infinito es el que ejecuta, ¿no? Por cuyo ministerio de la mente sensible al espíritu y en cuyas acciones de la mente directivas de lo físico, las realidades espirituales de la deidad y las repercusiones materiales de la deidad están correlacionadas las unas con otras, la parte material y la parte espiritual que está a cargo del Espíritu Infinito. La mente es la dote funcional del Espíritu Infinito. Por lo tanto, es infinita en potencial y universal en otorgamiento. El pensamiento primordial del Padre Universal se eterniza en una expresión dual, la isla del paraíso, y su igual en la deidad, el Hijo Eterno y espiritual. Dicha dualidad de realidad eterna hace inevitable el Dios de mente, el Espíritu Infinito. La mente es el canal indispensable de comunicación entre las realidades espirituales y materiales. Fíjese lo importante que nos están diciendo aquí. La criatura material evolucionaria puede concebir y comprender el espíritu residente, nos están hablando del espíritu del ajustador del pensamiento, tan solo por el ministerio de la mente, y eso todos lo sabemos. Esta mente infinita y universal está ministrada en los universos del tiempo y del espacio como mente cósmica, y aunque se extiende desde el ministerio primitivo de los espíritus ayudantes hasta la mente magnífica del ejecutivo en jefe de un universo. Aún esta mente cósmica está adecuadamente unificada en la supervisión de los 7 espíritus rectores, que a su vez están coordinados con la mente suprema del tiempo y del espacio y perfectamente correlacionados con la mente del espíritu infinito que lo abarca todo. Entonces, yo les coloqué esta laminita acá porque como les hablaba que el espíritu infinito es el Dios de mente, Dios de espíritu. Entonces, si lo vemos acá en este esquema, partimos del Padre, Hijo y Espíritu Infinito. De ahí para abajo parten de los espíritus rectores que también nos están hablando de ellos, el espíritu materno del universo local y llega a nosotros a través de los 7 espíritus ayudantes de la mente. ¿Y qué coloqué acá como definición? Además de estas presencias paradisíacas, los urantianos se benefician por las influencias y actividades espirituales del universo local y del superuniverso, con su serie casi interminable de personalidades amantes que por siempre conducen hacia arriba y hacia adentro al veraz de propósito y al honesto de corazón, hacia los ideales de divinidad y el objetivo de la perfección suprema. Entonces creo que ese numeral estuvo más claro. ¿Alguna pregunta? Están entendiendo todo. Bueno, si quieres seguimos, Carmen. Ok, creo que voy yo. Entonces vamos a ver. Aquí también les va a quedar bien clarito todo. 3. Unificación espiritual. Así como la gravedad mental universal está centrada en el paraíso, en la presencia personal del Espíritu Infinito, del mismo modo, la gravedad espiritual universal se centra en el paraíso, en la presencia personal del Hijo Eterno. El Padre Universal es uno, pero se revela al tiempo y al espacio en el fenómeno dual de la energía pura y del espíritu puro. Las realidades espirituales paradisíacas son del mismo modo una sola, pero en todas sus situaciones y relaciones espaciotemporales, este espíritu único es revelado en los fenómenos duales de las personalidades y emanaciones espirituales del Hijo Eterno y de las personalidades e influencias espirituales del Espíritu Infinito y de las creaciones asociadas.
Y aún existe un tercer fenómeno, las fragmentaciones de espíritu puro, los ajustadores del pensamiento y otras entidades espirituales prepersonales que otorga el Padre. Sea cual fuere el nivel de actividades en el universo en el que puedas encontrar los fenómenos espirituales o ponerte en contacto con seres espirituales, puedes saber que todos ellos derivan de Dios, que Dios es espíritu, por el ministerio del Hijo de Espíritu y del Espíritu Infinito de Mente. Y ese espíritu que todo lo abarca actúa como fenómeno en los mundos evolucionarios del tiempo, según se lo dirige desde las sedes centrales de los universos locales. Desde las capitales de los hijos creadores proviene el Espíritu Santo y el Espíritu de la verdad, juntamente con el ministerio de los espíritus ayudantes de la mente, hasta los niveles más bajos y evolutivos de las mentes materiales. Puse nuevamente esta tablita que ya la han visto varias veces como un recordatorio de lo que nos están diciendo aquí. Del espíritu infinito se deriva la gravedad mental. Claro, aquí hablan de gravedad, pero es mismo, ¿no? Del Padre, la personalidad del Hijo Eterno, todo lo que es gravedad espiritual. Del mismo modo, a través del Espíritu Infinito, a través de los espíritus creativos, se deriva el Espíritu Santo y los espíritus ayudantes de la mente, y esto ya espíritus creativos y nuestro soberano Micael, ya en el universo local, Espíritu Infinito, Espíritu Santo, junto con el Espíritu de la verdad. Y del Padre se derivan los ajustadores del pensamiento, todo lo que nos están diciendo ahorita, y todo esto se coordina finalmente en el Hijo, en la gravedad espiritual del Hijo Eterno. Continuamos. Aunque la mente está más unificada en el nivel de los espíritus rectores, en asociación con el Ser Supremo como mente cósmica en subordinación a la mente absoluta, el ministerio espiritual para los mundos en evolución está más directamente unificado en las personalidades residentes en las sedes centrales de los universos locales y en las personas de las ministras divinas que los presiden y que a su vez están correlacionadas perfectamente con el circuito de la gravedad paradisíaca del Hijo Eterno, en donde ocurre la unificación final de todas las manifestaciones espirituales del tiempo y del espacio. La existencia perfeccionada de las criaturas puede obtenerse, mantenerse y eternizarse por la fusión de la mente autoconsciente con un fragmento de la dote espiritual pre-trinitaria de una de las personas de la Trinidad del Paraíso. La mente mortal es la creación de los hijos e hijas del Hijo Eterno y del Espíritu Infinito, y cuando se fusiona con el ajustador del pensamiento proveniente del Padre, comparte en la dote espiritual triple de los reinos evolucionarios. Pero estas tres expresiones de espíritu se tornan perfectamente unificadas en los finalistas, aun como estaban unificadas así en la eternidad, en el universal yo soy, antes de que Él se convirtiera en el Padre universal del Hijo Eterno y del Espíritu Infinito. El espíritu debe siempre y últimamente volverse triple en expresión y unificado en la Trinidad en la realización final. El espíritu se origina de una fuente a través de una expresión triple y en finalidad debe alcanzar, y así lo hace, su plena realización en esa unificación divina que se experimenta al encontrar a Dios, la unicidad con la divinidad, en la eternidad y por medio del ministerio de la mente cósmica de la expresión infinita del verbo eterno del pensamiento universal del Padre. Dejo de compartir. Yo sé que queda claro. Mire todas esas manitas levantadas. Viene una. Ay, 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 ahí vienen dos. Sí. Nos van a explicar ahorita qué pasó. A ver, adelante. Liliana. Bueno, tengo un poquito confusión con el Espíritu Santo y el Espíritu Infinito Ok. y la mente. Bueno, mira. La mente, a ver, el Espíritu Infinito es una de las personas, la tercera persona de la Trinidad. Él está en el paraíso. De él se deriva todo lo que es la gravedad mental. Ahora, la mente a través bueno, no nos vamos a meter con espíritus ahorita, rectores, pero llega a nosotros a través del universo local por medio de la ministra divina, que es el espíritu materno del universo local. Y de ella se deriva el Espíritu Santo. O sea, Espíritu Infinito y Espíritu Santo no son la misma cosa. El Espíritu Infinito está en el paraíso
arriba, es una personalidad de la Trinidad. Y el Espíritu Santo es algo que tenemos que aclarar porque derivó mal en nuestra información tradicional. El Espíritu Santo es un circuito que prepara la mente de los mortales para que los espíritus ayudantes de la mente y posteriormente el ajustador del pensamiento puedan actuar en esa mente. Pero no es el creador de la mente. El espíritu infinito, se deriva del espíritu infinito la gravedad mental. Oh, ya. Sí, señor. Gracias. Todas las veces que quieres preguntarlo, o sea, porque esto, conforme más lo vamos masticando, como creo que dijera Jaime en alguna ocasión, conforme más lo vamos leyendo y discutiendo y aclarando y discerniendo, mejor vamos asentando cada una de las personalidades y cada uno de los conceptos en un lugar donde van. Entonces, adelante las veces que quieras. Bueno, Valdemar, adelante, Valdemar. Flor sí estuvo de buenas, muchas manitas levantadas. Es que ellos me van a explicar a mí. Valdemar, adelante. Hola, mira, en el punto 56.3.2 nos dice, al final, dice los ajustadores del pensamiento y otras entidades espirituales Ajá. prepersonales que otorga el Padre. ¿Cuáles son estas entidades espirituales prepersonales? Mira, Nos- ahí en realidad yo creo que no nos lo platicaron. Yo sé que el padre, o sea, nos brinda el ajustador del pensamiento, que sí es prepersonal, se origina de él desde antes, vivía en él todo el tiempo y además está destinado a ser uno en personalidad con nosotros. Y sé que tiene muchísimas entidades más prepersonales, pero no nos platican de no todas. nos dicen, ¿verdad? No nos lo dicen, al menos Porque yo. la mayoría de las personalidades que ayudan a, pues a los seres humanos provienen del espíritu materno local y o sea, las creaciones la mayoría de las creaciones vienen del espíritu infinito y del espíritu de la madre Sí, del universo local, ¿verdad? claro, todas las ministraciones Ángeles, están ministrando, arcángeles, todos los ángeles, serafines, querubines, ellos se derivan de ellas, sí, efectivamente. sí. Son espíritus ministrantes, ¿no? Ujú. Sí, pero esos espíritus prepersonales que otorga también el Padre, no creo que nos los han platicado mucho. Es que a lo Pues mejor, más ayuda no estaría mal. ¿verdad que sí? Porque Todavía nos sí. dejan con la curiosidad. Como Estoy de quiera que acuerdo venga contigo. todo lo que quieran. Sí, sí, Todo sí. va a ser bueno al final, ¿no? Claro, y eventualmente lo vamos a saber. Lo que pasa es que a lo mejor primero tenemos que discernir, por ejemplo, el ajustador del pensamiento, que es una entidad prepersonal, cómo actúa, cómo se manifiesta o cómo nos enlazamos con ese ajustador para poder entender cómo funcionan otras entidades prepersonales con otros entes vivientes, ¿no? Sí. Gracias, No, pero es Florita. bonito, yo también tengo la curiosidad. ¿Quién sigue, Luisito o Rafael? Em, Florecita, no era para complementar un poco lo que estaba preguntando Liliana Palma Hernández, Ujú. relacionado con la mente, porque tendríamos que saber a cuál mente se refiere. Eh, Sin embargo, pues la mente que nos compete a nosotros es la mente mortal. Si hablamos de la mente mortal, pues está creada por los hijos e hijas del Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. Y de ahí como que es ese tronco que es a la final, que es lo que más nos interesa a nosotros, ¿no? Es lo que más nos compete a nosotros. Entonces, sí tener claro que la mente mortal está creada por los hijos e hijas del Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. Porque ahí atrás decía que, bueno, hay otro tipo de mente creada por por otras deidades. Muchas gracias. Gracias, Luisito. Rafael, adelante. Hola, hola. Bueno, debemos entender la gravedad como un fenómeno de atracción. Es decir, la gravedad espiritual es aquello que nos impele a movernos hacia el espíritu, ¿no? Hacia el Ujú. espíritu infinito. Entonces, bueno, la gravedad espiritual hacia el espíritu infinito, la gravedad no, perdón, hacia el Hijo Mental, sí. Eterno, ¿no? Hacia el Hijo Eterno, la gravedad Espiritual. espiritual. Y la gravedad de personalidad hacia Dios Padre, al Padre, ¿no? Lo Sí. mismo que gravedad
mental hacia el espíritu infinito. ¿Es así? Claro. ¿Es un Sí, fenómeno sí, de atracción? gravedad mental hacia el espíritu infinito, absorbe a través de la hija del universo. Gravedad espiritual, sí, efectivamente, al Hijo Eterno. La gravedad de la personalidad únicamente al Padre. Y la gravedad material está centrada en la isla del paraíso, desde ahí. Muy Que es bien, otro tipo de gravedad, sí, perfecto. pero es un Es un jalar, fenómeno de atracción, ¿verdad? atracción, efectivamente, sí. Muy bien, gracias. A tus órdenes. Y ahora entonces le paso el micrófono a Claudio. Adelante, Bueno. Claudio. Eh, 4. La unificación de la personalidad. El Padre Universal es una personalidad divinamente unificada. Por lo tanto, sus hijos ascendentes son impulsados al paraíso por los ajustadores de pensamiento, que salieron del paraíso para residir en los mortales materiales, obedeciendo al mandato del Padre con el propósito que ellos, del mismo modo, sean personalidades unificadas antes de llegar a Abona. La personalidad se busca inherentemente para unificar todas las realidades constituyentes. La personalidad infinita de la primera fuente y centro, el Padre Universal, unifica los 7 constituyentes absolutos de la infinidad, y la personalidad del hombre mortal, siendo dote exclusiva y directa del Padre Universal, del mismo modo posee el potencial de unificar los factores constituyentes de la criatura mortal. Dicha creatividad unificante de todas las personalidades de la criatura es la marca de nacimiento de su fuente elevada y exclusiva, y es prueba ulterior de su contacto ininterrumpido con esta misma fuente a través del circuito de la personalidad, por medio de la cual la personalidad de la criatura mantiene un contacto directo y sostenedor con el Padre de todas las personalidades del paraíso, en el paraíso. A pesar de que Dios se manifiesta desde los dominios del séptuple hacia arriba, a través de la supremacía y ultimidad hasta Dios el absoluto, el circuito de personalidad que centra en el paraíso y en la persona de Dios el Padre proporciona la unificación completa y perfecta de todas estas diversas expresiones de personalidad divina en cuanto se relacionan con todas las personalidades creadas en todos los niveles de la existencia inteligente y en todos los reinos de los universos perfectos, perfeccionados y en vías de perfección. Aunque Dios es en y para los universos todo lo que hemos descrito, sin embargo, para vosotros y para todas las demás criaturas que conocen a Dios, Él es uno, vuestro Padre y su Padre. Para una personalidad, Dios no puede ser plural. Dios es Padre para cada una de las criaturas y es literalmente imposible para un hijo tener más de un padre. Filosóficamente, cósmicamente y en referencia a los niveles y las ubicaciones diferenciales de la manifestación, podéis y por fuerza debéis concebir el funcionamiento de las deidades plurales y postular la existencia de trinidades plurales, pero la experiencia plena de adoración en el contacto personal de cada personalidad adorada a través del universo maestro, Dios es uno, y esa deidad unificada y personal es nuestro progenitor paradisíaco. Dios el Padre es el otorgador, conservador y Padre de todas las personalidades, desde el hombre mortal en los mundos habitados hasta el Hijo Eterno en la isla central de la luz. Acá un poquito, bueno, contestaba lo que preguntaba Rafael sobre las personalidades, pero no sé si hay alguna duda o algo para comentar.
Seguimos entonces. Cinco. La unidad de la deidad. La unidad, la indivisibilidad de la deidad paradisíaca es existencial y absoluta. Existen tres personalizaciones eternas de la deidad: el Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. Pero en la Trinidad del Paraíso son en realidad una deidad, indivisa e indivisible. Desde el nivel original de Abona Paraíso de realidad existencial, se han diferenciado dos niveles subabsolutos, y en ellos el Padre, el Hijo y el Espíritu se han ocupado de la creación de numerosos asociados y subordinados personales. Y aunque sea inapropiado en este respecto emprender la consideración de la unificación absoluta de la deidad en niveles trascendentales de ultimidad, es factible considerar algunos rasgos de la función unificadora de las diversas personalizaciones de la deidad, en las que la divinidad se manifiesta funcionalmente a los diversos sectores de la creación y a las órdenes diferentes de seres inteligentes. La divinidad actualmente funcional en los superuniversos se manifiesta activamente en las operaciones de los creadores supremos, los hijos y espíritus creadores de los universos locales, los ancianos de los días de los superuniversos y los 7 espíritus rectores del paraíso. Estos seres constituyen los primeros 3 niveles de Dios el séptuple, que vemos aquí en esta grafiquita. Pues los primeros 3, 1, 2, 3, son de los que nos está hablando ahora mismo. Y esos 3 niveles son los que conducen hacia adentro, hacia el Padre Universal. Y este entero dominio de Dios, el séptuple, se está coordinando en el primer nivel de la deidad experiencial, en el ser supremo creciente. En el paraíso y en el universo central, la unidad de la deidad es un hecho de existencia. A lo largo y a lo ancho de los universos del tiempo y del espacio en evolución, la unidad de la deidad es un logro. ¿Alguna pregunta al respecto? Bien, pues entonces continúo. Seis, la unificación de la deidad evolucionaria. Cuando las 3 personas eternas de la deidad actúan como deidad no dividida en la Trinidad del Paraíso, logran la unidad perfecta. Del mismo modo, cuando crean, tanto asociativa como separadamente, su progenie paradisíaca exhibe la unidad característica de la divinidad. Y esta divinidad, de propósito, manifestada por los creadores y gobernantes supremos de los dominios espacio-temporales, eventúa en el potencial de poder unificador de la soberanía de la supremacía experiencial, que en presencia de la unidad energética impersonal del universo constituye una tensión de realidad que puede ser resuelta tan solo a través de la unificación adecuada con las realidades de personalidad experienciales de la deidad experiencial. Las realidades de personalidad del Ser Supremo vienen de las deidades del paraíso. Y en el mundo piloto del circuito exterior de Abona se unifican con las prerrogativas de potencia del Supremo Todopoderoso que vienen de las divinidades creadoras del gran universo. Dios el Supremo, como persona, existía en Abona antes de la creación de los 7 superuniversos, pero actuaba solo en los niveles espirituales. La evolución del poder todopoderoso de la supremacía por diversas síntesis de divinidad en los universos en evolución
eventuó en una nueva presencia de poder de la deidad, que coordinó con la persona espiritual del Supremo en Abona por medio de la mente suprema, que concomitantemente, al mismo tiempo, se trasladó del potencial residente en la mente infinita del Espíritu Infinito a la mente funcional activa del Ser Supremo. Las criaturas de mente material de los mundos evolucionarios de los 7 superuniversos, o sea, nosotros estamos allí, pueden comprender la unidad de deidad tan solo de la manera como evoluciona en esta síntesis de poder y personalidad del Ser Supremo. En cualquier nivel de existencia, Dios no puede exceder la capacidad conceptual de los seres que viven en dicho nivel. Si nosotros estamos en un nivel de comprensión, pues Dios no nos puede mostrar más de lo que nosotros en ese nivel podamos entender. El hombre mortal debe, a través del reconocimiento de la verdad, de la apreciación de la belleza y de la adoración de la bondad, evolucionar el reconocimiento de un Dios de amor y luego progresar a través de niveles ascendentes de deidad a la comprensión del Supremo. La deidad, habiendo sido comprendida así como unificada en poder, puede entonces ser personalizada en el espíritu para la comprensión y logro por parte de la criatura. Aunque los mortales ascendentes alcanzan la comprensión del poder del Todopoderoso en las capitales de los superuniversos, mira hasta dónde tenemos que llegar para comprender el poder del Todopoderoso, cuando estemos en Ubersa, y la comprensión de la personalidad del Supremo en los circuitos exteriores de Abona. Cuando estemos en los circuitos exteriores de Abona vamos a comprender más sobre la personalidad del Supremo. Entonces no encontramos, no encuentran nosotros los humanos, en efecto, al Ser Supremo tal como están destinados a encontrar a las deidades del paraíso. Aún los finalistas, que son los espíritus de sexta etapa, no han encontrado al Ser Supremo. Tampoco probablemente lo harán hasta que hayan alcanzado el estado del espíritu de la séptima etapa y hasta que el Supremo en realidad se haya vuelto funcional en las actividades de los universos exteriores futuros. Pero cuando los seres ascendentes encuentran al Padre Universal como séptimo nivel de Dios el séptuple, han logrado la personalidad de la primera persona de todos los niveles de deidad, de las relaciones personales con las criaturas del universo. Bien, ¿algún comentario? Vemos que es algo que es progresivo y poco a poco vamos aprendiendo y superando los niveles y al mismo tiempo aprendiendo pues más, conociendo más lo que hay que aprender sobre la deidad. Sí, Luis, por favor. Yo me pregunto entonces, ¿cuál es el flujo de la oración? De nuestra oración, de mi oración. Cuando yo me retiro y quiero orar a Dios, a decirle todas las cosas, ¿hasta dónde llega? ¿Llega o no llega? ¿Por dónde se va la oración? ¿A quién le llega? ¿A quién le escucha? Porque es decir, si nos falta un montón para realmente entender, aunque me está llegando esa información justamente que seguramente nosotros no tenemos la capacidad de ir hasta allá, pero Él sí puede llegar hasta nosotros. Entonces no, sería un comentario suelto ahí que se me ocurrió. Nuestra oración, para que sea un poco más efectiva, ¿cómo tiene que ser? Sí, un tema realmente que podríamos un día hacer hasta un estudio de eso, de cómo debe ser la oración, ¿verdad? Cómo debemos orar realmente y cómo debe ser ese proceso de oración. Que cada uno de nosotros aquí ora, pero de la manera que lo ha hecho toda su vida. Realmente, pues no sé, no hay un curso, y si no sé si lo haya y si tiene que haberlo, o es algo muy personal y muy espontáneo del momento, con el corazón, y uno simplemente expresa sus sentimientos y de ahí para allá, pues ya Dios sabrá. Pero sí, interesante pregunta, y yo también me la he hecho muchas veces, Luis. Liliana. También pues es un comentario que estoy asombrada de tanto ser. Y de pronto hay personas que creen que solamente es esta tierra, ¿no?
pero todos esos seres tan grandes, que queda uno como un poquito como despistado, porque me uno también al comentario del otro compañero. ¿Qué hace uno entonces en realidad en la oración? ¿Uno a quién se dirige? ¿Cómo hace? O me imagino que ellos en su gran sabiduría, porque ahí las oraciones son respondidas, ¿sí? ¿Cómo? Pues Ujú. ellos sabrán. Sí, es un comentario pues suelto y de pronto un tanto como ondulante, pero pues se me ocurrió, no sé. Sí, sí, así es, Liliana. Muchos seres y muchos que, según nos dice la revelación, no se nos han revelado, muchos que no conocemos. Así que es posible que lo que sepamos o conozcamos de esta revelación sea apenas, como se dice por ahí, la punta del iceberg. Puede ser mucho más lo Una que no sabemos pincelada. todavía. Sí, sí, Sí. es posible. Y espero que así sea además para tener más sorpresas. Sí, adelante, Orlando. Ok, ¿me oyen? Adelante. ¿Sí me escuchan? Sí, claro, claro. Qué bien. Bueno, mire, la oración se hace, y, pero hay que tener en cuenta que el Padre Eterno o a quien vaya dirigida la oración, Él ya sabe lo que necesitamos, sabe más que nosotros. Entonces, lo que hay es que declarárselo, hay que pedir, pero Él ya sabe que necesitamos, Él entiende. Mm, Y esto estoy hablando, estoy siendo atrevido al decir que él entiende, en el entendido que pues desde antes que yo naciera él ya entendía de las cosas que yo iba a necesitar. Pero la oración siempre llega al sitio a donde la enviamos, y al lugar o a la persona o a la entidad a la que se la enviamos, a quien nos dirigimos, le llega, y le llega con seguridad, con absoluta seguridad. Y Él conoce todas nuestras necesidades, conoce nuestras angustias y conoce todo. De tal manera que hay muchas personajes, digámoslo así, allí, pero en el universo, pero la oración va dirigida específicamente a alguien. Siempre lo hacemos así, no la dejamos por ahí que vaya y venga, sino se la dirigimos a alguien. Ese alguien, quien quiera que sea, la recibe. Pero él ya conoce eso, y en su momento él determina si da respuesta positiva o negativa eh, a nuestra pedido, a nuestra oración. Acuérdense que hay dos clases de oraciones: la de alabanza, ¿cierto? Y la que llamamos de autointerés, que es la oración en la que pedimos lo que requerimos, lo que creemos que nos pueden conceder. La de alabanza no pide nada. La de alabanza es el reconocimiento al Padre Eterno de todo el universo. Pero estén seguros que la oración llega. No hay que preocuparse porque, ¿será que me escuchó? ¿Será que sí? No, olvídese, escuchó y sabe lo que necesitamos, y va a responder de la manera más conveniente para nosotros. Gracias, gracias, Orlando. Juan Pablo. Micrófono, por favor, Juan Pablo, no se oye. Perdón, disculpa. Sí, mira, hay tres fases. Yo considero una que es el rezo, que es rezar, otra que es orar, y la más sublime, que es adorar al Padre, ¿no? La adoración. El rezo, pues para mí es como la repetición de una frase, 50 frases iguales, es rezar, estar repitiendo una frase, unas frases. Orar, por ahí alguien decía que me gusta mucho cómo lo describió. Orar es hablar con Dios, es hablar con Dios. Y adorar es escuchar su respuesta. ¿Sí? Entonces, esas tres fases para que le llegue nuestro pedido, como decía nuestro compañero Orlando, dependiendo qué pidamos en cada oración. Si son bienes materiales, si son para la salud, si son cuestiones espirituales. Normalmente, lo que tengo entendido, por lo que he leído por ahí, las oraciones que son sinceras y que son de beneficio espiritual, no es que lleguen más rápido o que tengan prioridad sobre las otras, pero sí son de alguna manera más eficaces que cuando pedimos, por ejemplo, que me saque la lotería, o que vaya y compre un billete y que me encuentre un dinero tirado. Pues bueno, ese es un tipo de oración material, como decía Orlando, en beneficio material.
Pero sí, esas tres fases es el rezo, que para mí es la repetición de frases, ¿sí? La oración, que es hablar con Dios, y la adoración, que es escuchar su respuesta. Era todo. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Sí, adelante, Claudia. Pues yo no sé. Y eso me pasó como muy pronto, desde cuando empecé a leer el libro de Durantia y a escucharlos a ustedes, pues a los que nos enseñan. Pero yo he llegado como a una conclusión, y pues de pronto también como dicen, lo voy a contar. Yo no pido, yo ya tengo, hasta mi esposo me pregunta, bueno, entonces tú ante esta situación, ¿qué le dejar? Yo sí ya llegué como a esa conclusión de verdad, de que si Dios lo sabe todo, porque pues eso es lo que ustedes nos han enseñado, el libro nos enseña. De todas formas, el ajustador es Dios y Dios está conmigo, entonces pues es como esa introspección permanente más bien de qué hacemos, cómo salimos de este lío. Yo, ábreme caminos. Pero lo tengo como digamos en esta senda, que mi voluntad sea aceptar la voluntad del Padre y más bien tener esa sabiduría de entenderlo. Pero hay unos que sí ayudan, que son los ángeles, y eso sí a mí me hacen casi que milagros diarios y cosas tontas, ¿no? Hay que pase un taxi, pero si es que no pasa un taxi, está diluviando y pasa un taxi y no recoge a Díaz y me recoge a mí. Esos son los ángeles, que le hacen a uno como esos milagritos, diría yo, pero de resto con la oración y que si todos pedimos y que cuando nos reunimos 10 en el nombre de Dios, Él oye más, es que yo creo que esas cosas son como humanizar a Dios. No, Dios no necesita que uno le pida porque pues Él ya sabe lo que uno necesita. Entonces, más bien pedir que yo acepte la voluntad de Dios, pues no sé. Era una cosa que quería decir y otra con respecto a la pregunta que se hace tanto del Espíritu Santo. Yo no sé si es que yo lo entiendo mal, pero Espíritu Santo, lo que llamamos el Espíritu Infinito, hay dos, ¿no es cierto? El Bueno, Espíritu ahí Infinito, que es la tercera persona de la sí, Trinidad, correcto. y el Espíritu Santo, que es como la madre que nos mandaron aquí, que es como la esposa de Jesús, del Hijo del Hijo. Sí, ¿Está correctamente, bien? sí. Así está bien, sí, cómo no. Ok. Sí, sí. Alguien comentó un día en una clase que a ese sí se le debería pedir, porque el Espíritu Santo era la madre, que la madre siempre concede cosas. Pero yo sigo pensando así de la oración. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Pues yo estoy como un poco asombrado porque estoy tratando de recordar en el numeral que acabé de leer en donde se habló de oración, porque terminamos hablando de oración y eso no era el tema del numeral 6. Arturo, por favor, y entonces ya con Arturo continuamos. Y nada más para darles la referencia, si ustedes recordarán en el documento 144, Jesús enseña mucho sobre la oración y enseña una técnica precisamente en 5 puntos de cómo debemos de hacer la oración. No recuerdo la referencia donde también nos habla el libro durante que dependiendo del nivel de petición o de solicitud, llega a las personalidades espirituales adecuadas para escuchar y ejecutar esas dichas peticiones o oraciones referente a nuestra oración individual personal. Pero sí recuerdo que si nosotros queremos hablar con el Padre Universal, el libro delante nos dice que Él nos escucha directamente. No necesariamente tiene que pasar a través de todas las personalidades universales, sino a través del ajustador puede llegar y a través del circuito de la personalidad puede llegar esa oración a la personalidad del Padre Universal. Gracias. Muy bien, gracias, Arturo. Pues entonces continuamos ahora con el numeral 7 a cargo de Jaime. Séptimo, las repercusiones evolucionarias universales. El progreso continuo de la evolución en los universos del tiempo y del espacio está acompañado por revelaciones cada vez mayores de la deidad a todas las criaturas inteligentes. El logro del progreso máximo evolucionario en un mundo, en un sistema, una constelación, un universo, un superuniverso o en el gran universo, señala la correspondiente ampliación de la función de la deidad para con estas unidades progresivas de creación. Y todo enaltecimiento local de este tipo de realización de la divinidad
va acompañado por ciertas repercusiones bien definidas de una mayor manifestación de la deidad a todos los demás sectores de la creación. Extendiéndose hacia afuera desde el paraíso, cada nuevo dominio de evolución realizado y logrado constituye una nueva revelación ampliada de la deidad experiencial para el universo de los universos. A medida que los componentes de un universo local se establecen progresivamente en luz y vida, Dios el séptuple se hace cada vez más manifiesto. La evolución espacio-temporal comienza en un planeta con la primera expresión de Dios el séptuple, la asociación del Hijo Creador y del Espíritu Creativo en control, con el establecimiento de un sistema en luz. Este enlace Hijo-Espíritu alcanza la plenitud de función. Y cuando una constelación entera está así establecida, la segunda fase de Dios el séptuple se hace más activa en todo el reino. La evolución administrativa acabada de un universo local va acompañada de administraciones nuevas y más directas de los espíritus rectores del superuniverso. Y en este punto también comienza una revelación y comprensión en constante expansión de Dios el Supremo, que culmina con la comprensión del Ser Supremo por parte del Ser Ascendente al pasar a través de los mundos del sexto circuito de ahora. Espérate un momento, Carlitos. Vamos al cuadrito de Dios el séptuple. Ok, yo quise hacer un cuadrito con un enfoque un poquito distinto para que recordemos, son los mismos 7 pasos, pero comienza con los creadores supremos, vamos de abajo hacia arriba. Entonces, fíjense ustedes algo bien interesante. Nos está hablando de 3 personajes, los hijos creadores, ¿sí?, que están en el universo local, los ancianos de los días, que están en el superuniverso, y los espíritus rectores, que son la primera creación del espíritu infinito, que están en el paraíso. ¿Se acuerdan ustedes que están en los mundos satélites, en los mundos del Padre? Entonces, fíjense la diferencia, que hablando de creadores supremos, estos son los seres que crean, ¿sí? Si bien es cierto que el espíritu infinito es el Dios de acción, él encomienda a estos 3 niveles a los creadores supremos, y esos creadores supremos están en el universo local, en el superuniverso y en el paraíso directamente. Esos son creadores supremos. Después nos encontramos en un intermedio, ese Dios el Supremo, que decimos que es un Dios emergente experiencial, que hasta que no se revele no lo vamos a conocer. De hecho, vamos a presentirlo, vamos a intuirlo en el proceso del logro del Padre en camino hacia el paraíso, pero tal vez es el que más trabajo nos va a dar. Y después tenemos los 3 miembros de la Trinidad, que son el Espíritu Infinito, el Hijo Eterno y el Padre Universal. De esta forma he querido aclarar un poquito más las funciones de Dios el séptuple, depende desde dónde estemos hablando. Pero fíjense ustedes que en el primer nivel de creadores supremos, estamos hablando de universo local, superuniverso y paraíso directamente. Continuemos, Carlitos. Bueno, el Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito son manifestaciones de deidad existenciales para con las criaturas inteligentes y no se encuentran, por lo tanto, similarmente ampliadas en las relaciones de personalidad con las criaturas de mente y espíritu de toda la creación. Ha de notarse que los mortales ascendentes pueden experimentar la presencia impersonal de niveles sucesivos de la deidad mucho antes de tornarse suficientemente espirituales y adecuadamente instruidos como para alcanzar el reconocimiento experiencial personal de estas deidades como seres personales y el contacto con ellas. Cada nuevo logro evolucionario dentro de un sector de la creación, así como también cada nueva invasión del espacio por manifestaciones de divinidad, va acompañada de expansiones simultáneas de la revelación funcional de la deidad dentro de las unidades por entonces existentes y previamente organizadas de toda la creación. Esta nueva invasión de la tarea de administración de los universos y de sus unidades componentes puede no parecer siempre como ejecutada exactamente de acuerdo con la técnica aquí esbozada, porque es práctica enviar grupos de administradores de vanguardia para preparar el camino para las eras sucesivas y subsiguientes del nuevo supercontrol administrativo. Aún Dios el último anticipa su supercontrol trascendental de los universos durante las ulteriores etapas de un universo local establecido en su vida. Es un hecho que a medida que las creaciones del tiempo y del espacio se establecen progresivamente en el estado evolucionario, se observa un nuevo funcionamiento más pleno de Dios el Supremo, concomitantemente con el retiro correspondiente de las primeras 3 manifestaciones de Dios el séptuple. Sí, y cuando el gran universo llegue a establecerse en luz y vida, ¿cuál será entonces la función futura de las manifestaciones creadores creativas de Dios el séptuple? Si Dios el Supremo toma control directo de estas creaciones espacio-temporales,
¿Es que estos organizadores y pioneros de los universos del tiempo y del espacio han de ser liberados para actividades similares en el espacio exterior? No lo sabemos, pero especulamos mucho sobre estos asuntos y otros similares. A medida que las fronteras de la deidad experiencial se expanden hacia afuera, hacia los dominios del absoluto no cualificado, visualizamos la actividad de Dios el séptuple durante las primeras épocas evolucionarias de estas creaciones del futuro. No todos estamos de acuerdo respecto del estado futuro de los ancianos de los días y de los espíritus rectores de los superuniversos. Tampoco sabemos si el Ser Supremo funcionará ahí como lo hacen los 7 superuniversos, pero todos conjeturamos que los Micaeles, los hijos creadores, están destinados a actuar en esos universos exteriores. Algunos sostienen que las edades futuras presenciarán alguna forma más estrecha de unión entre los hijos creadores y las ministras divinas asociadas. Es aún posible que dicha unión creadora pueda eventuar en alguna nueva expresión de identidad de creador asociado en una naturaleza última, pero realmente nada sabemos sobre estas posibilidades del futuro no revelado. Sabemos, sin embargo, que en los universos del tiempo y del espacio, Dios el séptuple provee un acercamiento progresivo al Padre Universal y que este enfoque evolucionario está experiencialmente unificado en Dios el Supremo. Podríamos conjeturar que dicho plan ha de prevalecer en los universos exteriores. Por otra parte, las nuevas órdenes de seres que puedan en el futuro habitar estos universos podrían ser capaces de acercarse a la deidad en los niveles últimos y por medio de técnicas absolutas. En breve, no tenemos el menor concepto de qué técnica de acercamiento a la deidad puede volverse operativa en los universos futuros del espacio exterior. Sin embargo, consideramos que los superuniversos perfeccionados se volverán de alguna manera parte de las carreras de ascensión al paraíso de aquellos seres que puedan habitar estas creaciones exteriores. Es perfectamente posible que en esta edad futura podamos presenciar a los del espacio exterior acercándose a Bona a través de los 7 superuniversos administrados por Dios el Supremo con la colaboración o sin ella de los 7 espíritus rectores. Bueno, inquietudes. Uy, fuimos tan claros. Yo digo como dice el libro, conjeturamos. Ok, entonces continuemos. Sí, continuamos. Ok, vamos con el número 8. El unificador. Espérame, ¿levantó la mano alguien? Valdemar. Sí, adelante, pero me dejo de compartir. Adelante, Valdemar. Como dice mi querido Jaime Rey, quiero llamar su atención. Me llamó mucho la atención del primer, este numeral, el número 1. Hemos dicho mucho eso de esta revelación y ha habido otras y las que va a haber, pues esta va a ser de 1000 años, pero pues sabrá Dios cuál será la próxima, pero dice, el progreso continuo de la evolución de los universos del tiempo y el espacio está acompañada por revelaciones cada vez mayores de la deidad a todas las criaturas inteligentes. O sea, esta revelación del libro Urantia no es la última, pero es la más actual. Pero hubo otras anteriores y va a haber otras posteriores para que nos van dando paso a paso y cuando estemos de aquel lado, pues nos van a revelar más cosas que podemos comprender. Ahorita nos están revelando lo que hasta donde podemos, pero es una evolución o sea, la revelación es progresiva, ¿verdad? Eso es todo. Gracias. Ok, gracias, Valdemar. Gracias, Valdemar. Me lo voy a compartir. Ok, 8. El unificador supremo. El Ser Supremo tiene una función triple en la experiencia del hombre mortal. Primero, es el unificador de la divinidad espaciotemporal, Dios el séptuple. Segundo, es el máximo de deidad que las criaturas finitas pueden realmente comprender. Tercero, es el único camino del hombre mortal para acercarse a la experiencia trascendental de relacionarse con la mente arsónita, el espíritu eterno y la personalidad paradisíaca. Lo mismo que acabo de leer lo puse aquí en una tablita porque a veces es más fácil visualizarlo o que se nos grabe cuando lo vemos
no como texto corrido, sino como una imagen, ¿no? Al menos eso me pasa a mí, por eso la comparto. Los finalistas ascendentes, habiendo nacido en los universos locales, habiendo sido alimentados en los superuniversos y capacitados en el universo central, abarcan en sus experiencias personales el potencial pleno de la comprensión de la divinidad espacio-temporal de Dios el séptuple que se unifica en el Supremo. Los finalistas sirven sucesivamente en los universos que no son de su natividad, sobreponiendo de este modo experiencia tras experiencia hasta abarcar la plenitud de la diversidad séptuple de la posible experiencia de las criaturas. A través del Ministerio de los Ajustadores Residentes, los finalistas pueden encontrar al Padre Universal, pero es mediante las técnicas de la experiencia que dichos finalistas llegan realmente a conocer al Ser Supremo y están destinados al servicio y a la revelación de esta deidad suprema a los universos futuros del espacio exterior y en ellos. Recordar que todo lo que Dios el Padre y sus hijos paradisíacos hacen por nosotros a nuestra vez y en espíritu, tenemos la oportunidad de hacerlo por el Ser Supremo, emergente y dentro de él. La experiencia de amor, felicidad y servicio en el universo es mutua. Dios el Padre no necesita que sus hijos devuelvan todo lo que Él les otorga, pero ellos a su vez otorgan o pueden otorgar todo ello a sus semejantes y al Ser Supremo en evolución. Todos los fenómenos creativos son reflexivos de actividades antecedentes de espíritu creador. Dijo Jesús, y es literalmente verdad, que el Hijo tan solo hace aquellas cosas que ve a su Padre hacer. Voy a cortar aquí para volver a decir, esta tablita ya la han visto de muchas formas, en varios colores, de varios diseños, pero vale la pena porque entre más lo vemos, más se nos va asentando en la mente, ¿no? Aquí está igual, otra vez, Dios el séptuple, que son los 7 pasos, empezando abajo por los hijos creadores paradisíacos que están en el universo local, posteriormente hacia los de los días en el superuniverso, los 7 espíritus rectores que están alrededor del paraíso. Y el Ser Supremo que está en el punto medio, como hemos venido diciendo, ¿no? Y posteriormente están las 3 personalidades que forman la Trinidad y están en el paraíso. Bien, con el tiempo, vosotros los mortales podéis comenzar la revelación del Ser Supremo a vuestros semejantes y cada vez más podéis aumentar esta revelación a medida que ascendáis hacia el paraíso. En la eternidad, tal vez se os permita hacer revelaciones cada vez mayores de este Dios a las criaturas evolucionarias de niveles supremos, aún últimos, como finalistas de la 7ª etapa. Algo que me llamó la atención aquí, que lo dicen un poquito antes y no lo comenté, pero lo voy a comentar ahorita. Si se dan cuenta, cuando nosotros llegamos, conocemos a ese Dios, el séptuple, pero en nuestro superuniverso, ¿no? Pero cuando llegamos a finalistas, nos dicen aquí, los finalistas sirven sucesivamente en los superuniversos que no son de su natividad. ¿Y esto qué significa? Que posteriormente sirviendo en cada uno de ellos, ya que cada uno de esos superuniversos tiene su propia característica derivada de la deidad, de dónde se deriva, iremos sobreponiendo de este modo experiencia tras experiencia hasta abarcar la plenitud de la diversidad séptuple, o sea, conoceremos todo lo referente no solo a nuestro superuniverso, sino a todos los 7 superuniversos. O sea que la tarea de aprendizaje es para largo y además fascinante. Bien, dejo de compartir y le paso, si no hay preguntas, dudas, comentarios. Bien, entonces le paso la palabra a Martita. Adelante, Martita. Gracias, Florecita. Carlitos, si eres tan amable. Listo, la unidad del absoluto universal. Entonces, les quería decir que en este numeral nos van a hablar de muchos conceptos que ustedes, pues lógicamente ya se los tienen súper bien aprendidos y claritos, pero les quería decir que no se preocupen que a la final nos van a hacer un resumen muy bonito de todos estos conceptos que nos están diciendo. Finalmente, este numeral y lo que hemos leído es como para ampliar nuestro contexto acerca de infinitud, de absolutez, de eternidad, porque pues es así. Y si ustedes lo saben, nosotros al leer esto vamos ampliando nuestra mentalidad y nuestra conciencia de los niveles a los cuales llegan el universo central y los 7 superuniversos. Entonces empiezo.
El absoluto no cualificado y el absoluto de deidad son unificados en el absoluto universal. Los absolutos son coordinados en el último, condicionados en el supremo y modificados espaciotemporalmente en Dios el séptuple. En los niveles subfinitos hay 3 absolutos, pero en la infinidad parecen ser 1. En el paraíso hay 3 personalizaciones de la deidad, pero en la Trinidad ellos son una. La principal propuesta filosófica del universo maestro es esta. ¿Existía el absoluto? ¿Los 3 absolutos como uno en la infinidad antes de la Trinidad? ¿Y es el absoluto anterior a la Trinidad o es la Trinidad antecedente al absoluto? ¿Es el absoluto no cualificado una presencia de fuerza independiente de la Trinidad? ¿Connota la presencia del absoluto de deidad la función ilimitada de la Trinidad? ¿Es el absoluto universal la función final de la Trinidad, aún la Trinidad de Trinidades? Entonces ahorita a la final les voy a preguntar y ustedes me contestan esas preguntas. A primera vista, un concepto del absoluto como antepasado de todas las cosas, aún de la Trinidad, parece ofrecer satisfacción transitoria al gratificar los requisitos de la lógica y los de la unificación filosófica, pero la realidad de la eternidad de la Trinidad del paraíso invalida toda conclusión de este tipo. Se nos enseña y nosotros creemos que el Padre Universal y sus asociados de la Trinidad son eternos en su naturaleza y existencia. Aquí nos están contestando las preguntas que nos estaban haciendo arriba. Por lo tanto, hay sino una conclusión filosófica lógica que es: el absoluto es, para todas las inteligencias universales, la reacción impersonal y coordinada de la Trinidad o Trinidades a todas las situaciones espaciales básicas y primarias, intrauniversales y extrauniversales. Para todas las inteligencias de personalidad en el gran universo, la Trinidad del paraíso para siempre se erige en finalidad, eternidad, supremacía y ultimidad. Y para todos los propósitos prácticos de la comprensión personal y realización de la criatura como absoluto. A medida que la mente de las criaturas considera este problema, se ve llevando al postulado final del yo soy universal como causa primaria de la fuente no demarcada tanto de la Trinidad como del absoluto. El yo soy abarca todo. Cuando, por lo tanto, anhelamos tener un concepto personal del absoluto, regresamos a nuestras ideas e ideales del Padre del Paraíso. Cuando deseamos facilitar la comprensión o aumentar la conciencia de este absoluto por otra parte impersonal, volvemos al hecho de que el Padre Universal es el Padre existencial de personalidad absoluta. El Hijo Eterno es la persona absoluta, aunque no en el sentido experiencial, la personalización de lo absoluto. Y ahí seguimos visualizando las Trinidades experienciales como culminando en la personalización experiencial del absoluto de deidad, mientras que concebimos el absoluto universal como constituyendo los fenómenos universales y extrauniversales de la presencia manifiesta de las actividades impersonales de las asociaciones unificadas y coordinadas de la deidad de la supremacía, la ultimidad y la infinidad, la Trinidad de Trinidades. Dios el Padre es discernible en todos los niveles, desde los finitos hasta los infinitos, y aunque sus criaturas desde el paraíso hasta los mundos evolucionarios lo han percibido en forma variable, solo el Hijo Eterno y el Espíritu infinito le conocen como una infinidad. Entonces, mire lo que dicen aquí, nosotros tratando de comprender todos estos conceptos y todo lo que abarcan estos términos, y dice que solamente el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito le conocen como infinidad. La personalidad espiritual es absoluta solo en el paraíso, y el concepto de lo absoluto es incondicionado solo en la infinidad. La presencia de la deidad es absoluta solamente en el paraíso, y la revelación de Dios debe siempre ser parcial, relativa y progresiva hasta que su poder se vuelva experiencialmente infinito en la potencia espacial del absoluto no cualificado, mientras que su manifestación de personalidad
se torna experiencialmente infinita en la presencia manifiesta del absoluto de deidad. Y mientras estos dos potenciales de infinidad se tornan realidad unificados en el absoluto universal. Pero más allá de los niveles subfinitos, los tres absolutos son uno, y de esta manera la infinidad está realizada por parte de la deidad sin tener en cuenta la posibilidad de que cualquier otra orden de la existencia autorrealice en cualquier momento la conciencia de la infinidad. El estado existencial en la eternidad implica autoconciencia existencial de infinidad, aunque pueda requerirse otra eternidad para experimentar la autorrealización de las potencialidades experienciales inherentes en una infinidad de eternidad, una infinidad eterna. Y Dios el Padre es la fuente personal de todas las manifestaciones de la deidad y de la realidad para todas las criaturas inteligentes y los seres espirituales en todo el universo de los universos. Como personalidad ahora, en sucesivas experiencias universales del futuro eterno, no importa si alcanzamos el logro de Dios el séptuple, comprendes a Dios el supremo, encuentras a Dios el último, o intentas aferrar el concepto de Dios absoluto, en todo caso descubrirás para tu satisfacción eterna que en la consumación de cada aventura tú, en nuevos niveles experienciales, vuelves a descubrir al Dios eterno, el Padre paradisíaco de todas las personalidades del universo. Entonces, mire que en este párrafo nos están aclarando todo lo que les he venido diciendo y todo lo que hemos leído. Y nos van diciendo, pues no importa si vas a conocer a Dios el último, a Dios el séptuple, a Dios el supremo o cualquier otra personalidad, porque todo siempre va al Padre paradisíaco de todas las personalidades del universo. El Padre universal es la explicación de la unidad universal tal como debe ser suprema, aún últimamente comprendida en la unidad posúltima de los valores y significados absolutos, la realidad no demarcada. Los organizadores decanos de la fuerza salen al espacio y movilizan sus energías tanto como se tornan responsivas a la gravedad, a la atracción paradisíaca del Padre Universal. Y posteriormente llegan los hijos creadores, quienes organizan todas estas fuerzas que responden a la gravedad en universos habitados, y en ellos evolucionan criaturas inteligentes que reciben dentro de ellos el espíritu del Padre del Paraíso, nuestro ajustador del pensamiento, y posteriormente ascienden al Padre para volverse como Él en todos los atributos posibles de divinidad. Finalmente ese siempre será nuestro destino. La marcha incesante y expansiva de las fuerzas creadoras paradisíacas a través del espacio parece presagiar el dominio en constante ampliación de la atracción gravitatoria del Padre Universal y la multiplicación sin fin de los distintos tipos de criaturas inteligentes que son capaces de amar a Dios y ser amadas por Él, y que al volverse así conocedoras de Dios, pueden elegir ser como Él y pueden elegir alcanzar el paraíso y encontrar a Dios. El universo está completamente unificado. Dios es uno en poder y personalidad. Existe coordinación en todos los niveles de energía y en todas las fases de personalidad. Filosófica y experiencialmente, en concepto y en realidad, todas las cosas y los seres tienen su centro en el Padre del Paraíso. Dios es todo y está en todos, y ninguna cosa ni ser existen sin Él. Entonces, clarito, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Sí quedó claro? Todos nos lo resumen al final en esos párrafos, porque finalmente Dios nos atrae, ¿sí? Finalmente la atracción que ejerce Dios sobre todas las cosas, pues es que nosotros siempre vayamos hacia Él, que ese es pues nuestro destino eterno. Yo aquí les preparé una tablita, y de todas las personalidades que hemos venido hablando en este documento, pues está la acción y las características, unas, porque en el libro hay muchísimas, dependiendo de qué decía Jaime, del contexto en que nos lo estén enseñando, pues las características de cada uno, o la acción. Entonces, como personalidad, absoluto no cualificado, absoluto de deidad, absoluto universal, Dios el último, Dios el supremo,
y Dios el séptuple, como para que ustedes le echen una miradita y refuercen esos conceptos de estas personalidades. Si no hay preguntas, entonces sigue Jaime. Décimo, la verdad, la belleza y la bondad. A medida que los mundos establecidos en luz y vida progresan desde la etapa inicial hasta la séptima época, aprenden sucesivamente la comprensión de la realidad de Dios el séptuple, yendo desde la adoración del Hijo Creador hasta la adoración del Padre paradisíaco de ese Hijo. A través de la continua séptima etapa de la historia de un mundo de este tipo, los mortales en constante progreso crecen en el conocimiento de Dios el Supremo, mientras que disciernen vagamente la realidad del ministerio supuesto de Dios el Último. A lo largo de esta gloriosa edad, el anhelo principal de los mortales en contraste avance es la búsqueda de una mejor comprensión y una realización más plena de los elementos comprensibles de la deidad, verdad, belleza y bondad. Esto representa el esfuerzo del hombre por discernir a Dios en la mente, la materia y el espíritu. Y a medida que el mortal persigue esta búsqueda, se encuentra cada vez más sumergido en el estudio experiencial de la filosofía, la cosmología y la divinidad. Tal vez comprendéis algo de la filosofía y la divinidad la comprendéis en la adoración, el servicio social y la experiencia espiritual personal, pero la búsqueda de la belleza, cosmología, demasiado frecuente, la limitáis al estudio de los burdos esfuerzos artísticos del hombre. La belleza, el arte, es en gran parte asunto de unificación de contrastes. La variedad es esencial para el concepto de la belleza suprema. La cumbre del arte finito es el drama de la unificación de la vastedad de los extremos cósmicos de creador y criatura. El hombre en vías de encontrar a Dios y Dios en vías de encontrar al hombre. La criatura que se vuelve perfecta como su creador, ese es el logro excelso de lo supremamente bello, el logro de la cúspide del arte cósmico. De aquí que el materialismo, el ateísmo, sea la maximización de la fealdad, la cúspide de la antítesis finita de lo bello. La belleza más elevada consiste en el panorama de la unificación de las variaciones que han nacido de la realidad armoniosa preexistente. El logro de niveles cosmológicos de pensamiento incluye, primero, curiosidad, hambre de armonía y sed de belleza, intentos persistentes de descubrir nuevos niveles de relaciones cósmicas armoniosas. Segundo, apreciación estética, amor de lo bello y apreciación en constante avance del toque artístico en todas las manifestaciones creativas, en todos los niveles de la realidad. Tercero, sensibilidad ética. A través de la realización de la verdad, la apreciación de la belleza conduce al sentido de la idoneidad eterna de aquellas cosas que lindan con el reconocimiento de la verdad divina en las relaciones de la deidad con todos los seres, y de este modo, aún la cosmología conduce a la búsqueda de los valores divinos de la realidad, a la conciencia de Dios. Los mundos establecidos en luz y vida están tan plenamente preocupados por la comprensión de la verdad, la belleza y la bondad, porque estos valores de calidad abarcan la revelación de la deidad a los reinos del tiempo y el espacio. Los significados de la verdad eterna hacen un llamado combinado a las naturalezas intelectuales y espiritual del hombre mortal. La belleza universal comprende las relaciones armoniosas y los ritmos de la creación cósmica. Esto es más claramente el llamado intelectual y conduce hacia la comprensión unificada y sincronizada del universo material. La bondad divina representa la revelación de los valores infinitos a la mente finita para que sean percibidos y elevados al umbral mismo del nivel espiritual de la comprensión humana. La verdad es la base de la ciencia y la filosofía y ofrece el cimiento intelectual para la religión. La belleza patrocina el arte, la música y los ritmos significativos de toda experiencia humana. La bondad comprende el sentido de la ética, moralidad y religión, hambre de perfección experiencial. La existencia de la belleza implica en la criatura la presencia de una mente apreciativa tan certeramente como el hecho de la evolución progresiva indica la dominación de la mente suprema. La belleza es el reconocimiento intelectual de la síntesis armoniosa espacio-temporal, de la diversificación enorme de la realidad fenomenológica, todo lo cual proviene de una singularidad preexistente y eterna. La bondad es el reconocimiento mental de los valores relativos de los diversos niveles de perfección divina.
El reconocimiento de la verdad implica una mente en estado moral, una mente personal con habilidad para discriminar entre el bien y el mal, pero la posesión de la bondad, la grandeza, es la medida del verdadero logro de la divinidad. El reconocimiento de revelaciones verdaderas implica una mente competente para discernir entre la verdad y el error. El otorgamiento del espíritu de la verdad que envuelve las mentes humanas de Urantia responde infaliblemente a la verdad, la relación espiritual viviente de todas las cosas y todos los seres, tal como son coordenados en la ascensión eterna hacia Dios. Todo impulso de todo electrón, pensamiento o espíritu es una unidad actuante en un universo entero. Solo el pecado está aislado y el mal resiste a la gravedad en los niveles mental y espiritual. El universo es un todo. Ninguna cosa ni ser existe ni vive en el aislamiento. La autorrealización es potencialmente maléfica si es antisocial. Es literalmente verdad, ningún hombre vive para sí. La socialización cósmica constituye la forma más elevada de unificación de la personalidad. Dijo Jesús, aquel que entre vosotros quiere ser el más grande, dejad que sea el servidor de todos. Aún la verdad, la belleza y la bondad, el acercamiento intelectual del hombre al universo mente, materia y espíritu, deben estar combinados en un concepto unificado de un ideal divino y supremo. Así como la personalidad mortal unifica la experiencia humana con la materia, mente y espíritu, del mismo modo este ideal divino y supremo se vuelve poder unificado en la supremacía y luego personalizado como Dios de amor paterno. Todo discernimiento de las relaciones de las partes de cualquier totalidad requiere una comprensión de la relación de todas las partes con ese todo. Y en el universo, eso significa la relación de las partes creadas con un todo creativo. La deidad se vuelve, por lo tanto, el objetivo trascendental a un infinito del logro universal y eterno. La belleza universal es el reconocimiento del reflejo de la isla del paraíso en la creación material, mientras que la verdad eterna es el ministerio especial de los hijos paradisíacos que no solo se otorgan a sí mismos a las razas mortales, sino que también derraman su espíritu de la verdad sobre todas las gentes. La bondad divina está más plenamente ilustrada en el ministerio amante de las múltiples personalidades de espíritu infinito, pero el amor, la suma total de esas tres cualidades, es la percepción que tiene el hombre de Dios como Padre espiritual. La materia física es la sombra espacio-temporal del brillo paradisíaco de energía de las deidades absolutas. Los significados de verdad son las repercusiones en el intelecto mortal del verbo eterno de la deidad, la comprensión espacio-temporal de los conceptos supremos. Los valores de bondad de la divinidad son los ministerios misericordiosos de las personalidades espirituales de lo universal, lo eterno y lo infinito a las criaturas espacio-temporales finitas de las esferas evolucionarias. Estos significativos valores de la realidad de la divinidad están combinados en la relación del Padre con cada criatura personal como amor divino. Están coordinados en el Hijo y sus hijos como misericordia divina. Manifiesta sus cualidades a través del Espíritu y de sus hijos e hijas espirituales como ministerio divino, el retrato de la misericordia amante de los hijos y las hijas del tiempo. Estas tres divinidades están principalmente manifestadas por el Ser Supremo como síntesis de poder y personalidad. Son mostradas en forma variada por Dios el séptuple en 7 asociaciones diferentes de significados y valores divinos en 7 niveles ascendentes. Para el hombre finito, la verdad, la belleza y la bondad abrazan la revelación plena de la realidad de divinidad. A medida que esta comprensión y amor de la deidad encuentran expresión espiritual en la vida de los mortales que conocen a Dios, se producen los frutos de la divinidad: paz intelectual, progreso social, satisfacción moral, felicidad espiritual y sabiduría cósmica. Los mortales avanzados en un mundo en la séptima etapa de luz y vida han aprendido que el amor es lo más grande del universo y saben que Dios es amor. El amor es el deseo de hacer el bien a los demás, presentado por un mensajero poderoso de visita en Urantia por solicitud del cuerpo revelador de Nevadón y en colaboración con cierto Melquisedec, el vicerregente príncipe planetario de Urantia. Este documento sobre la unidad universal es el 25º de una serie de presentaciones por varios actores que han sido patrocinados como grupo por una comisión de 12 personalidades de Nevadón y actuando bajo la dirección de Mantutia Melquisedec. Dictamos estas narrativas y las expresamos en el idioma inglés mediante una técnica autorizada por nuestros superiores en el año 1934 del tiempo de Urantia.
Documento preparado por Claudio Fernández, Marta Castro, Flor Robles, Carlos García y Jaime Rivas Bonos. Yo quiero resaltar que hemos llegado al final de la segunda parte del libro. Hemos ya puesto las bases, ¿sí? Para poder empezar a aprender, porque ahora nos van a contar en las próximas dos partes otras versiones completamente diferentes. En otra es una parte histórica, nos van a dar un acercamiento cronológico de 1.000.000 de años, desde que la Tierra es declarada como un planeta habitado, y después vamos a ver la vida y las enseñanzas de Jesús con las verdaderas enseñanzas de Jesús y una visión completamente diferente que no existía sobre la Tierra. Yo quiero resaltar que la próxima clase, queremos hacer un anuncio muy especial, porque vamos a tener una charla de Javier, que es una charla concluyente de las dos primeras partes. Va a ser espectacular, ¿sí? Porque como toda la parte de él es el del corte científico, donde se toman un montón de datos sobre el universo, sobre toda la parte de cosmología que hemos visto en estos dos libros, en estas dos partes iniciales, el universo central y el universo local. Entonces, los invito a que la disfrutemos porque va a ser absolutamente espectacular. Ahora sí quiero escuchar si tienen algún comentario sobre el último numeral. No todos al tiempo. A ver, Liliana. Pues yo pienso que todo ese documento está resumido prácticamente, bueno, es un comentario, ¿no? En la última frase donde dice que el amor es el deseo de hacer el bien a los demás, ¿no? Pienso que de todas maneras ese será el camino y el ideal máximo que nosotros podamos alcanzar para realmente vivir esta revelación. Pues es un comentario no más. Sí. Gracias, Liliana. Entre otras cosas, quiero resaltar que Liliana es mi alumna, no la más vieja, la más antigua. Sí. Qué vergüenza y me pregunten. Hemos estudiado un montón de veces el libro juntos. Sí, fue de mis primeras alumnas lo hicimos 2 o 3 veces presencial, yo no me acuerdo ni cuántas Sí, veces señor. en la Sí, oficina señor. mía, y bueno, pues ahora imagínate, ya llevamos otras 2 virtuales. Entonces, mil gracias por tu compañía, Liliana, y de verdad que me has enseñado a aprender. Gracias. A usted. Jaime, yo quería decir sobre esa última parte que tú leíste, que ahí se menciona que los mundos en las etapas de luz y vida, ¿no? Pero pues nosotros hemos aprendido todo porque esa es una ventaja de los que tenemos, que debemos siempre fijarnos, que no es que todo nos vaya mal y que este es un planeta castigado y aislado y todo, sino que también esa es una de las importantes plus que tenemos de todas estas enseñanzas que la vemos como macro, ¿no? O sea, no estamos aprendiendo, no tenemos que llegar a las etapas de luz y vida, sino que realmente hay muchas cosas que hemos aprendido acá que se resumen en esta revelación y que hubiéramos tenido que esperar muchísimo, muchísimo tiempo para que nos las enseñaran. Entonces, yo pienso que esa es una de las ventajas que tenemos y que hemos tenido, todas las bendiciones que nos han dado de aprender muchísimo, somos como estudiantes adelantados y vemos las etapas de luz y vida, pero realmente hemos vivido muchas cosas y aprendido muchas cosas en este punto donde estamos con la revelación. Gracias, Martica. Valga la oportunidad también para comentar que nosotros no tenemos que esperar a que el sistema o el superuniverso o el planeta entre luz y vida. Nosotros podemos entrar en etapas de luz y vida. Nosotros podemos lograr niveles de avance tan importantes como para lograr la fusión aquí en la Tierra. ¿Sí? Es una posibilidad que tenemos. ¿Cómo la tenemos? En la medida que profundicemos, meditemos y vivamos las enseñanzas del libro, vamos a ser mejores personas y vamos a ir acercándonos. Recordemos que el proceso de luz y vida tampoco es algo que prendo la luz y ya, luz y vida. No, es una cosa que es un proceso, ¿sí? Muy largo, en el cual vamos dando un pasito cada día. Pues mis queridos amigos, comencemos a dar esos pasitos para que cada día, cada uno de nosotros nos acerquemos más a esas etapas de luz y vida, porque en esa misma medida, nuestro planeta, nuestro sistema, nuestro universo, nuestro superuniverso irán entrando a luz y vida. Gracias, Siler. Buenas tardes. ¿Cómo? Quisiera leer este párrafo para poder hacer mi pregunta. Es un párrafo muy breve. ¿Puedo hacerlo? Dale.
Mire, está en el documento anterior. Lo que pasa es que la vez pasada no alcancé a hacer la pregunta o el comentario, pero como se ha tocado varias veces el tema, lo recordé. Dice, habla de la etapa inicial de luz y vida, dice. La revelación de la verdad fue ampliada para comprender la operación del universo de los universos, mientras que el estudio de la deidad correspondiente a la segunda edad es un intento de aferrar el concepto proteico de la naturaleza, misión, ministerio, asociación, origen y destino de los hijos creadores, el primer nivel de Dios el séptuple. Entonces, cuando yo leí, o no, que fue que hermanito lo leyó, pero cuando yo asimilé esa información, se me ocurrió, ¿será que nosotros como urantianos, por nuestra situación muy particular, se nos dio la revelación mucho antes de estas etapas? O sea, tenemos esa como, pues, privilegio, por llamarlo de algún modo, porque no tuvimos que esperar a la primera etapa de luz y vida, que no, ninguno de nosotros hubiera poder tenido esta información, porque nosotros estamos lejos de esas etapas. Más sin embargo, como yo entiendo este texto, es que la revelación del universo de los universos, que nosotros ya la conocemos, precisamente como usted dijo ahorita, la acabamos de terminar de leer o de conocer a profundidad con estos dos partes del libro, y la otra donde habla de los hijos creadores, que está incluida en estos, pues todavía nosotros, según lo que yo entiendo, todavía no tendríamos por qué conocerla, porque según el texto es hasta la primera etapa de luz y vida y la segunda etapa de luz y vida. Entonces, esa era mi pregunta. No es tan exacto. A ver, nosotros vamos recibiendo revelaciones en cada etapa de nuestro desarrollo. De hecho, nosotros en el planeta, pues tenemos derecho a una revelación planetaria que consta de varias partes. Fíjate que nosotros hemos recibido información de cosmología y hemos recibido, ahorita vamos a recibir una cosmología macro, llamémosla, del universo central, y una cosmología micro del universo local. Y ahora vamos a entrar a ver el planeta, pero sí, nosotros vamos recibiendo revelación poco a poco, entre otras cosas porque si no, no podríamos tener una perspectiva. Si nosotros no conocemos y no recibimos cosmología, no podemos tener un norte claro. Fíjese usted que en la parte espiritual y el proceso religioso, llamémoslo así, en general de las personas, pues están basados en cuanto a qué tanta información conocen respecto a la deidad, ¿sí? Pero pero no será por la situación muy particular de Urantia que se nos dio un poquito más de información que en lo general, o es una apreciación que yo tengo nada más, y no fue así, o no es así. Yo creo que no es así, Siles. Yo creo que no es así, y no es así precisamente porque recordemos varias cosas. Primero, nosotros somos un mundo experimental, ¿sí? Mundo decimal, ¿sí? Entonces ya eso nos hace distinto. Segundo, fuimos un mundo donde se originó una de las rebeliones más fuertes que ha habido en este universo, ¿sí? Y donde Jesucristo, nuestro hermano y Dios, como Miguel de Nevadón, nos escogió para venir a auto-otorgarse, hacer el último auto-otorgamiento. Entonces, digamos que a nivel de información estamos medio desorganizados a lo que sería un mundo tradicional, pero eso no quiere decir que no estemos recibiendo revelaciones. Yo creo que sí hemos tenido la oportunidad por esas mismas condiciones de pronto recibir cosas más avanzadas, pero en general todos los planetas tienen derecho a recibir revelación poco a poco. Es un proceso que es para todo el mundo. Si no, no pero sería de justo. diferente forma, como particular, ¿verdad? De acuerdo a sus circunstancias. Yo creo que sí. Cada uno de la forma, de acuerdo al planeta, al universo, al sistema, a todas las cosas, ¿no? Es un relativo. Gracias. Bueno, señor, con mucho gusto. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, mis queridos amigos, si no hay más comentarios, entonces vamos a terminar nuestra clase del día de hoy. Los invito, como les digo, a que repasen no solo esta ñapa que les va a dar Marta con el resumen, sino a que repasen lo que se les dio cuando estudiamos el prólogo, porque les va a ayudar a contextualizar más y a repasar más y a comprender más y nos va a ayudar a caer en cuenta de los aspectos que vimos en estos dos documentos que a veces como que se nos pasan, ¿sí? Entonces ahorita eso les va a ayudar. Mil gracias por su tiempo, ha sido un placer estar con ustedes y si Dios quiere nos vemos dentro de 8 días como siempre.